Saludos amigos de Conexión Ciudadana, soy Ricardo Yen y gracias a la misericordia de Dios estamos en una nueva entrega de su programa Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Abordamos temas fundamentales de la vida nacional en el campo económico, social, medioambiental y las principales problemáticas sociales, desde Bonao para el resto de todo el país, por la magia de las redes sociales. Recuerde que esta transmisión se está realizando en las cuentas de Cordillera FM, Ricardo Yen y Conexión Ciudadana en Instagram, Facebook y TikTok también. El día de hoy, como habíamos anunciado hace unos días, nos distingue la presencia del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Seccional Bonao, el profesor Raúl Martínez. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. No, gracias, buenas noches Ricardo, buenas noches al control, Henry del ADP que me acompaña y a todas las personas que se dan cita a esta hora. Un honor para mí poder participar en este programa. Gracias, profesor. De entrada, profesor, usted tiene muchos compromisos por sus funciones como presidente de la ADP en este municipio de Bonao. Y nos gustaría, de entrada, usted como directivo de la ADP, que de hecho es uno de los gremios con más fortaleza junto al Colegio Médico. Hay otros gremios que han ido perdiendo, han estado en decadencia por la falta de credibilidad, pero la ADP se mantiene como un bastión como fuerza. Entonces, de entrada, profesor, nos gustaría que usted nos mencionara, por ejemplo, los principales retos que enfrentan los maestros en Bonao, porque podemos hablar a nivel nacional, pero la realidad local, ¿qué tal? Mira, bueno, los retos son diversos, pero un reto que el maestro está enfrentando hoy en día en Bonao, pero también en el país, es la descomposición social que está atravesando la República Dominicana, que justamente es lo que llega a las escuelas todos los días. Entonces, ese tipo de estudiantes que estamos teniendo hoy en día, con una sociedad totalmente fragmentada, donde se perdió ese núcleo familiar, donde no hay papá, no hay mamá, y un vicio social allá afuera, que lo captan estos jóvenes, lo llevan a las escuelas. Entonces, el reto que el maestro está enfrentando para desarrollar su labor. Una materia prima difícil. No, muy difícil. Y obviamente, he dicho en reiteradas ocasiones, y lo reitero en este programa, la educación dominicana hoy en día, mayor o menor cuantía que tú puedas darle, está por esos maestros que todas las mañanas están en los centros educativos. Mírenme, lo único realmente que está sosteniendo la educación en República Dominicana, porque definitivamente la educación en este país, como decimos nosotros, fue suelta en banda por el Estado Dominicano. Esa es la realidad. Y eso entonces impacta y es a lo que el maestro se enfrenta. Muchacho que posiblemente te muestre, para ponerte un ejemplo, sí, claro, un alto grado de indisciplina, donde agreden al maestro y el maestro no tiene herramientas en la mano, ni siquiera para disciplinar, porque prácticamente las escuelas son tierra de nadie. Es el reto mayor. Ya hay otro reto y es el desconocimiento desde el mismo Estado, representado por el Ministerio de Educación y su dependencia regional de educación, distrito educativo, el desconocimiento de los derechos ciudadanos profesionales que tiene el maestro. O sea, el ministerio actúa como que el maestro es un ente inerte, que no es un ciudadano dentro de un Estado social y democrático de derecho, sí, que tiene derecho, que goza de derecho, sujeto de derecho, y el tratamiento que da el MINER es contrario a todo eso, que es parte de la lucha que la ADP tiene que desarrollar contra el Ministerio de Educación, para que entienda que el maestro es un sujeto de derecho, que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, y que la labor del maestro con ello es laboral, dentro de una organización, de una administración pública, que es a la que pertenecemos. Claro, y en ese sentido, desde su presidencia, desde que asumió la presidencia de la ADP, aquí en este municipio de Bonao, ¿cuáles han sido, digamos, las reivindicaciones puntuales que se han ido conquistando, han estado presentando? Mira, justamente
ahora mismo estoy aquí y la ADP Bonao está en un proceso de lucha escalonado que inició ayer, martes 25, sí, con un cronograma que culmina el viernes 28 y continúa la próxima semana, hasta que si la autoridad no responde, pues ya agravaría la situación. Y justamente desde que nosotros, esto es fruto, desde que asumimos la ADP en noviembre pasado, lo primero que le dijimos a los distritos educativos aquí en Bonao, 1604 y 1606, sí, mire, estas son las situaciones que aquejan el magisterio de Bonao. Comencemos, estamos en la disposición de colaborar con ustedes para que se busquen soluciones. Te puedo mencionar falta de personal docente y administrativo en los centros educativos. Se hace más falta de personal. Pero claro, al día de hoy aquí hay centros educativos donde los maestros son los que tienen que limpiar las aulas y las escuelas por falta de personal. Pero aquí hay escuelas y los padres y la sociedad de Bonao tienen que escuchar esto. Porque la gente se alarma, obviamente es inducido por el Estado, cuando ADP está en una lucha, que ADP emite un paro, creen que ya el derecho a la educación de los niños se embromaron, se embromó la educación. Claro, es algo que lo han querido, lo han inducido, claro, a la sociedad a pensar. Sin embargo, por la falta de ejecución del MINER, la falta de maestros en la escuela pública, se pierde más docencia en un año que un paro que ADP te haga hasta de un mes de manera consecutiva. Aquí hay escuelas, estamos ya prácticamente para culminar este año escolar, que inició en septiembre pasado, en agosto pasado. Hay estudiantes que al día de hoy no han recibido contenido de una asignatura por falta de maestro. Yo me imagino los que están en bachillerato, en el último, sí, año, en octavo, que no han recibido ese contenido. ¿Cómo irán a la prueba nacional? No, pero esa deficiencia se nota y es por eso. Y es por la política desacertada del mismo ministerio. Pero el ministerio, los distritos, cuando ADP permite una lucha, quieren colocar a la sociedad, a los padres, en contra, cuando ellos son los culpables del desorden que hay en la educación y en las escuelas dominicanas. Y te estoy poniendo el ejemplo. Claro. Por falta de docentes, si comenzáramos a contabilizar la cantidad de horas perdidas aquí en Bonao y en el país, mírame, yo creo que nos sorprenderíamos realmente de dónde está el problema de negarle la educación a los niños y quién es el que está fallando con eso. Créeme, no te digo que la ADP es perfecta ni que los maestros cometemos errores como seres humanos, pero créeme que los errores que podamos cometer o nuestra acción que impida la educación de los estudiantes es mucho menor que la deficiencia del Ministerio de Educación y los distritos educativos ya en lo local. Por ejemplo, aquí en Bonao tenemos 2 distritos educativos, lamentablemente, que están dirigidos por 2 políticos. ¿Usted prefiere que sean dirigidas por técnicos? Es que son maestros, son compañeros maestros, pero estuvieron en las aulas, incluso en el caso del director de 1604, el licenciado Estanislao Peralta, fue miembro de la ADP, fue defensor de los maestros antes en el pasado gobierno. Sin embargo, cuando este gobierno llega, él va como director del distrito, tiene unos 5 años, y obviamente se olvida todo lo del sindicato, se olvida la penuria que pasan los maestros, que él la vivió, y obviamente piensa ya como político. Y parte de la lucha que estamos llevando es justamente por eso, y te puedo poner un ejemplo. Claro, por favor. El maestro, sujeto de derecho, consagrado en la Constitución y la Ley General de Educación, y con la Ley General de Educación, su reglamento del Estatuto del Docente. El maestro es parte de la carrera docente. Y la carrera docente inicia en el aula cuando usted es maestro que va al concurso, que lo nombran, y usted ya está nombrado y va al aula, inicia su carrera docente y puede terminar siendo ministro de Educación. Es un proceso de calafón, un proceso de años en servicio, de experiencia, de desempeño. Que no ha pasado. No ha pasado porque mientras el ministro de Educación sea político, impuesto por un presidente, esto está jodido. No es la que hay educación en este país. Eso es cuento de camino. Entonces, el maestro, Ricardo Yan, que decide ser maestro, va a su concurso, gana, es designado. Ricardo Yan como profesor comienza un proceso de calafón, de desempeño, de mérito, de años en servicio, que puede ir siendo promovido dentro del mismo sistema.
la promoción que se da. Luego Ricardo aprovecha que tiene la experiencia, hay una vacante para coordinador pedagógico en su centro o coordinador administrativo de registro. Pero mira, Ricardo tiene el escalafón, tiene los años, tiene la experiencia, buen desempeño, y tú eres. Pero se presentó una oportunidad para ser director, ya tú tienes 10, 12, 15 años, buen desempeño. Viene un concurso, fuiste, tú eres director. Es el escalafón, es los méritos, es la promoción. Y si finalmente, ya con 20 años, 18, Ricardo dice, disculpa que ponga el ejemplo contigo, pero para que me entiendan. Mira, mi fin último es ser técnico docente en el distrito educativo, terminar como técnico. Todos esos años que yo viví en los centros, de poder ayudar, porque el técnico es que supervisa la escuela, los maestros, las áreas curriculares. Yo quiero terminar ahí porque el salario es mejor y poderme pensionar como técnico, que es parte de la carrera docente. Y ya tiene una experiencia. Y tiene la experiencia, es lo que se busca. ¿Qué está sucediendo en Bonao? Y es parte de la lucha, que se ha violentado ese proceso y están buscando los compañeros maestros en la escuela pública, primero que sean del partido de gobierno, pero segundo que hayan trabajado en la campaña por una de las autoridades, y hasta con 1 año, 2, 3 y 4 en el sistema, sin tener la mínima preparación, no tener el escalafón, lo están llevando como técnico, supuestamente interino, de forma ilegal. Sin haber agotado ese proceso. Sin haber agotado nada. Simplemente porque pertenecen al partido de gobierno y porque pertenecen a un ala del partido de gobierno aquí. Y porque trabajaron en mayo, en las elecciones pasadas, te estoy premiando. La ADP dice, no, es que no puede ser así, porque cuando tú me llevas uno ilegal, porque es ilegal, tú me le estás violentando el derecho a los más de 2.000 maestros que nosotros representamos aquí en Bonao, que tienen los méritos, tienen el escalafón, tienen la experiencia, tienen los años, tienen el desempeño, tienen todo. Entonces lo que estamos diciendo, no, es que tú no puedes llevarlo así, tú tienes que esperar un concurso y todo el maestro que cumpla con el perfil que establece la Ley General de Educación, el estatuto del docente, todos esos méritos acumulados y tú cumples, tú tienes que tener derecho, Ricardo, Henry, el control y todo el maestro, no el mérito de ser un partido político, porque en educación tú no tienes que ser de un partido político para tú escalar, sino los méritos, el perfil que te da la ley. Entonces, si tú te lo llevas así, me le estás negando a los otros. Entonces, la lucha que ADP está defendiendo y no vamos a permitir que eso continúe. Claro. Señores, estamos en Conexión Ciudadana en una entrevista exclusiva con el presidente de la ADP seccional Bonao, Raúl Martínez. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a retornar con esta interesante entrevista. Amigos, estamos en Conexión Ciudadana, estamos de regreso. Recuerda que en Conexión Ciudadana tu voz cuenta, abordando temas fundamentales de interés nacional como económico, político, social, las problemáticas sociales, ambientales, desde Bonao con un alcance nacional, a través de la magia de las redes sociales, de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etcétera, porque a través de estas mismas redes sociales podemos llegar hasta China, porque somos una aldea global y nos vemos en cualquier parte del mundo. Señores, estamos de regreso y tenemos una entrevista con el profesor Raúl Martínez. Raúl Martínez es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de la seccional del municipio de Bonao,
provincia Monseñor Noel. Profesor, en ese sentido, ya usted ha abordado el tema de los principales retos que tienen los maestros en el municipio de Bonao, así como las reivindicaciones logradas y las que están por conquistar. Ahora, en el plano específico de la calidad de la educación, ¿cómo usted evalúa la calidad de la educación desde la aprobación del 4% en el año 2013 hasta la época? ¿Cómo lo ve usted? Mira, parte de la problemática que el maestro está sufriendo hoy en día, y por eso yo decía anteriormente que el Estado soltó la educación en banda, es justamente lo que vino después de la aprobación del 4%. Cuando se aprueba el 4%, y te voy a dar un dato ahora que la sociedad no sabe, cuando se aprobó el 4%, se comienza a trabajar lo que es la jornada escolar extendida. Sí. Jornada escolar extendida, en vez de la jornada regular, que eran 2 tandas, matutina, vespertina, como era, es una jornada de 8 horas. Se emite la orden departamental 02-2014, y no me equivoco, y establece cuáles son las condiciones, porque obviamente, si tú vas a tener a los maestros y a los estudiantes 8 horas corridos, donde tienes desayuno, almuerzo, obviamente tú tienes que pensar que no es lo mismo el estudiante que está de 8 a 12 y de 2 a 6 o a 5 que el que te va a estar 8 horas corridas. Hay otros elementos que entran. Y la jornada escolar extendida no debe de ser aumentar las unidades curriculares, o sea, el currículo, las materias, las asignaturas, de 4 horas en la mañana y colocarle las 4 horas sin otros elementos, es imposible. Y aquí todo el mundo sabe que después de un proceso, principalmente hasta el mediodía, después del almuerzo, no hay manera de tú tener que 3-4 horas más con contenido curricular. Eso es imposible. Eso no hay manera. Nosotros mismos, cuando vamos a un taller del día completo, tú ves que en la mañana es que todo el mundo está activo, todo el mundo está aportando, pero después del almuerzo, la cosa se pone lenta. El cerebro está servido. Lógico. Entonces, por eso, esa orden departamental 02-2014 o 01-2014, no recuerdo ahora, trae los elementos, la clase por bloque, serán clases áulicas mínimo hasta la hora del almuerzo. Ya en la tarde tendremos lo que le llamaban las actividades extracurriculares con los famosos talleristas. Los talleristas eran un cuerpo de técnicos en diferentes áreas, en las artes, en el deporte, en la pintura, en todo, que trabajará ese tipo de habilidades para ver, para explotar o para esas habilidades que los estudiantes tienen, que quizás por tenerlo en el aula no pueden desarrollarlas, pues tendrían esa oportunidad. Y los maestros entonces tendrán la oportunidad, como no van a estar con esos estudiantes, de dar atención diferenciada. Por ejemplo, el estudiante que está rezagado, trabajarlo solo en ese espacio, pero tendrán la oportunidad de su planificación, porque no pueden llevarse trabajo para la casa, tener ese espacio para planificar, corregir, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues el ministerio nunca ha cumplido con eso. Y han metido una jornada hasta las 4 de la tarde. En Bonao la tenemos hasta las 3. De jornada escolar extendida, sin un tallerista, sin ningún tipo de esos elementos que dice la orden departamental. Peor aún, señor, el maestro, un ciudadano dominicano, sujeto de derecho. Tú sabes que es un principio universal, una conquista laboral universal, el tema del derecho a una jornada de 8 horas, de la hora de descanso, de almorzar y todo eso. El maestro hoy en día tiene eso negado en la escuela pública. Por eso te digo que le violentan el derecho. Se supone que esa jornada escolar extendida tiene que tener el salón de maestros, el comedor donde los estudiantes van a ir a comer, donde van a almorzar, ¿verdad? Tranquilo, los maestros tendrán su espacio para almorzar también y descansar esa hora. No lo tienen. A propósito de eso que usted menciona, de las actividades extracurriculares en los centros, por ejemplo, hasta el día de hoy, por lo menos en las escuelas públicas, no se ha visto que más allá de las 4 materias básicas de español, matemática, natural y sociales, si por ejemplo un estudiante no tiene competencia básica mínima en esas áreas, pero puede ser un buen pintor, pero el sistema no acoge esas inteligencias múltiples. Justamente de eso se trató la jornada escolar extendida, y el MINER nunca lo cumplió, y simplemente fueron a las escuelas con el mismo desastre que teníamos, pero aumentándole 3 o 4 horas al aspecto curricular, sin ningún tipo de contenido extracurricular, pero sin motivar ni siquiera a los estudiantes a que quieran. Y una de las cosas que está, esa deserción escolar, principalmente en el nivel secundario, esa poca atención, es justamente porque no hay motivación.
¿Y quién aguanta 3, 5, 6, 7, 8 horas en un aula con una matemática? Y fijo ahí. Fijo ahí. Pero ni nosotros mismos. Nosotros cuando estamos en un taller ya hay momentos que tú tienes que estarte parando porque no hay forma de tú estar. ¿Y quién aguanta una física, una matemática después de almuerzo? Con un calor, como hay esos calores ahora que suelen venir aquí. Aula con poca ventilación. O sea, y se supone que la jornada escolar extendida va a preparar los centros educativos con ventilación, con su abanico, con todo, con un comedor. Señor, la mayoría de las escuelas, aquí yo creo, de ciento y tantas escuelas que tenemos, yo creo que 10 o 15 las que tenemos que tienen un comedor, después las demás no tienen. Y los maestros, ¿saben lo que tienen que pasar en esa hora? Que los maestros tienen que ir con esos niños, principalmente en la escuela básica, Sí. servirle la comida y irse al curso con ellos a comer. Wow. Los maestros no descansan, se están enfermando, se están explotando, se están colapsando. Aquí hay maestros que han colapsado con sobreestrés, que han entrado en depresión, fruto de esa explotación laboral que están teniendo. Y por eso es que ADP se ha parado en dos patas que dice, no, que no puede ser. Porque el maestro tiene derecho. Y nosotros lo tenemos que defender el derecho de los maestros. Y en ese sentido, en amplios sectores de la sociedad consideran, y le voy a preguntar a propósito de eso, de que los maestros son privilegiados. ¿En qué sentido? En que devengan salarios que el promedio de la población no devenga. Usted está exponiendo que los maestros trabajan tanto que tienen estrés laboral, no tienen descanso y a veces no tienen las condiciones físicas. ¿Qué piensa usted al respecto? O sea, ¿ganan demasiado o ganan muy poco? Eso es una quimera que el mismo sistema ha querido ponerle a la población, que el maestro gana todo el dinero del mundo. Sí. Bueno, el maestro gana un salario que no compensa lo que está pasando el maestro hoy en día en una escuela. ¿Cuánto está ganando? El promedio, porque hay que mirar, el promedio de salario de un maestro, el sueldo base, está entre 46,000 y 50,000 pesos. Ese es el salario real de un maestro. Pero ahí tú tienes que venir los descuentos de ley, impuestos sobre la renta y todo eso. O sea, que el maestro viene percibiendo realmente, mensualmente, un promedio de entre 34, 38,000 pesos de salario, cuando le hace la deducción. Ahora bien, tú me dirás, pero yo veo maestros que su salario, cuando yo le veo la nómina, tienen 70,000, 80,000, 68,000. Eso tiene también que... Fruto de la lucha de ADP, la ADP ha logrado los satisfactores que establece la ley de unos incentivos por años en servicio, por desempeño, por la evaluación de desempeño que está luchando para que impacte el salario. O sea, y todo eso que tú ves es fruto de esa lucha y que ADP logró que incluyera en la ley. La ley lo establece incluso. La ley habla de que el salario de maestro debe ser revisado mínimamente anual, concomitantemente con la inflación y ajustado el salario. No lo hacen. Ese ajuste por inflación del salario sería anual. Debe ser anual la revisión, como establece la ley. No lo hacen. Pero lo que más impacta el salario es la evaluación de desempeño que tú has escuchado. Que la ley dice que debe de ser aplicada al sistema educativo, no al maestro. Porque ahí veo una información de que los maestros que se quemen, eso no es verdad. Porque no es un examen, no es una prueba para tú quemarte. La prueba donde el maestro aprueba o repruebe es cuando el maestro va al concurso. Claro. Pero después que el maestro ingresó al sistema, son evaluaciones, no se quema ni nada de eso. Pero lo que más impacta el salario es el incentivo por evaluación de desempeño. Claro. Porque lo dice la misma ley, incluso la 4108 de función pública. Valora el desempeño y te aplica un incentivo. La ley dice que debe ser no más tarde 3 años, o sea que puede ser anual, cada 2 años, y como mucho, como tal, de 3 años, no más de ahí. ¿Tú sabes cuándo fue la última evaluación de desempeño, maestro? 2017. Calcula, 18, 19, 20. Tú dirás, bueno, en el 2022 el COVID. Pero si la hubiesen aplicado en el 20, que fue que inició el COVID, cumplen con la ley. Pero ya el COVID 2022, 2023, pero pasó el 23, pasó el 24 y estamos en el 25. Y todavía no se aplica. Si tú acumulas ese incentivo que impacta, ¿cuánto está dejando de percibir el maestro hoy en día? Mírame, estaríamos hablando de que el maestro está dejando de percibir cerca de entre 28 y 32,000 pesos por evaluación de desempeño. O sea, un robo y una violación al derecho del maestro que ADP no puede dejarla pasar por alto. Pero peor aún, la evaluación de desempeño, esos incentivos, van al salario. O sea, se mueven con el salario. Claro. En el 2017,
el salario base del maestro no es el mismo que tiene ahora, porque por lucha de ADP, para que se cumpla la ley de aumento, el salario ha aumentado. Sin embargo, el incentivo por evaluación de desempeño no se ha actualizado, porque debería estar, por ejemplo, si Henry, que se evaluó en el 18 y tiene la máxima, que son 32%, pero con el salario del 2017, claro. Si ese salario aumentó, automáticamente ese incentivo debe actualizarse en base al salario actual que él tiene. No lo han hecho. Ese dinero lo está dando de percibir el maestro. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo con esto? Que un maestro que fue evaluado en el 17, que hoy en día está devengando con todos los incentivos, incluyendo evaluaciones de desempeño, digamos unos 60,000, 65,000, 70,000, que es lo que los maestros ven mucho, porque no, la sociedad ve mucho. El maestro gana todo el dinero del mundo, eso no es cierto. Porque cuando viene ese impuesto sobre la renta y eso, y ya tú sabes lo que significa. Ese maestro, si se cumpliera la ley, hoy en día debería estar ganando sobre los 100,000 pesos. Pero no se lo está ganando. Entonces no es verdad que el salario del maestro es privilegiado aquí. Es golpeado y es violentado por los estamentos, por el mismo Ministerio de Educación. Sí, y ya usted ha planteado que el Ministerio de Educación no ha jugado como su papel para que se eleve la calidad de la educación. Nunca. En la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles han sido o son las propuestas de la ADP para mejorar la calidad de la educación? ¿Qué hay que hacer para que por ejemplo, en mediciones internacionales como PISA, nuestros estudiantes tengan mejores condiciones en matemáticas, en ciencia, física? ¿Qué plantea la ADP? Lo primero es, la ADP lo primero que plantea para lograr eso es despolitizar el Ministerio de Educación. La educación pública dominicana está politizada. Y el ministro, fíjate, que el ministro ni siquiera es profesor, el actual, es un abogado. No es maestro, pero es el ministro porque lo dispuso el presidente. Lo primero es despolitizar el sistema educativo público. Y un ministro debería ser por mérito, por el escalafón también. Ahí tú pudieras comenzar a crear. Lo segundo, no hay forma de que el estudiante del colegio Carol Morgan privado o el New Horizon tenga la misma evaluación estandarizada que el estudiante de la Gregorio Luperón del Verde. Hay mucha desigualdad. Desigualdad. Entonces, le hemos dicho que no puede ser. Es que tú no puedes tener el mismo sistema de evaluación de esos muchachos allá que tienen todo, que es otra cosa, con el de la Gregorio Luperón. Por ahí debe comenzar a atacar el sistema para que esto mejore lo otro. Es que los muchachos de la región sur no son iguales que los de la región norte aquí. Es que los intereses de la región sur son muy diferentes. La idiosincrasia de la región sur es diferente a la nuestra. Sin embargo, tenemos el mismo currículo, tenemos lo mismo, tenemos todo. Entonces hemos dicho, es que donde la educación ha funcionado, principalmente esos países federados, su educación es regional, distrital y hasta municipal. Fíjate que, por ponerte un ejemplo, Estados Unidos, para irme a lo que no es un referente, porque no puede ser un referente educativo, pero Estados Unidos, ¿verdad? Nueva York y Nueva Jersey son prácticamente, como decimos, no hay los arroces. Pero Nueva York tiene su departamento de educación, su ministerio de educación, y Nueva Jersey lo tiene, totalmente diferente. Pero Chicago es diferente a Nueva York. Entonces, te pongo este ejemplo porque eso sucede en Brasil, eso sucede en Colombia, eso sucede en Chile, en muchos países donde la educación ha avanzado un poco más que nosotros. No puede continuar una educación, la misma ley de educación nos dice que es descentralizada, pero está centralizada por el MINER. Es que primero, tú no puedes tener un Consejo Nacional de Educación, que es el que dicta la pauta y el que establece todo lo que hay que hacer, y el currículo y los programas del año, donde de 31 integrantes, el 80% son empresarios dueños de universidades privadas. Deben integrarse para que sea más... Pero debe ser, ahí deben estar los padres, ahí deben estar los maestros, que son los que día a día están con eso. Pero te estoy hablando de 31 miembros que tiene el Consejo Nacional de Educación. En más de un 80%, 90%, son empresarios que nunca han tenido un hijo en una escuela pública. Pero que todo lo que organizan, bajo aire, bajo todo,
Esa gente nunca han visitado una escuela, pero son los que trazan la política. La ADP ha dicho, por ahí tiene que comenzar para mejorar esto. Ahora, profesor Raúl. Tiene que haber otros actores. Ahora, profesor Raúl, en ese sentido, o sea, los intereses empresariales están permeando ese 4% de la educación que equivale al 15%, 16% del presupuesto general. Te dije que te iba a dar un dato, ¿verdad? Agárrate. Yo no sé qué mala suerte que el magisterio tiene con estos gobiernos, porque lo mismo que vivimos en el gobierno de Hipólito, de triste recordación, lo estamos viviendo ahora. Tú sabes, tenemos un 4%. ¿Tú sabías que el presupuesto del Ministerio de Educación de este año 2025 no es 4%? Bajó a un 3.8%. ¿Por qué? Porque redujeron el presupuesto. El presupuesto del 4% del ministerio este año 2025 debió ser 320,000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuál fue el aprobado? 309,000. Una reducción de 11,000 millones de pesos. Estamos hablando de 1.14.16, la reducción de ese 4%. O sea, ya este gobierno quitó el 4%. Segundo, de esos 309,000 millones de pesos presupuestados en el MINER para este año para la educación pública, sí, el 40% determinado, cifra que da el mismo MINER, está en manos privadas de empresarios privados, no está en el sector público. El 40%. O sea, que tú me estás preguntando empresariado, ellos son los que están llevando el dinero del 4%. Los que critican la educación pública, los que critican la ADP, que lucha porque mejoren las condiciones de vida, los que te salen ahí, lo educan y todos esos empresarios, criticando que la educación no funciona, que ADP, son los que están llevando el 40% del presupuesto del 4%. Entonces yo te critico la educación pública que no funciona, te critico a la ADP que lucha porque mejoren las escuelas, pero yo sé que estoy metido en el MINER absorbiendo el presupuesto de la educación pública. Eso está pasando en este país actualmente. Hay una contradicción. No. Hay un negocio donde prácticamente la educación pública está privatizada y quienes se están llevando al bolsillo el dinero público que lo pagamos nosotros para que la educación pública sea de calidad es el empresariado. Por eso está estancada la educación en la República Dominicana. Eso es lo que la ADP está planteando. Y el MINER, vuelvo y te reitero, el Estado soltó la educación en banda. Y te lo digo, y ojalá la sociedad comience a involucrarse en los centros educativos. Claro. La educación en República Dominicana hoy está mayor, menor cuantía. Por esos maestros, héroes y heroínas del sistema educativo que todas las mañanas están en los centros educativos pasando penuria. Por eso está la educación hoy en día. Porque si es por el Estado, si es por el Ministerio de Educación, por estos distritos que no saben ni siquiera lo que está sucediendo, ahora mismo esto estuviera peor que como está en estos momentos. Y un Estado ambivalente que no es capaz siquiera de intervenir en esos vicios sociales que están afectando a los niños, los jóvenes y los adolescentes, y que eso está llegando a las escuelas con unos muchachos que no les interesa la escuela, no les interesa aprender, no les interesa nada, simplemente esos vicios sociales que el Estado no controla. Porque ahora mismo los estudiantes, el tema de la vapa y todo eso, eso da pena en los centros educativos. El tema de esta música dañina, que es lo que le gusta y lo que el Estado ha fomentado que guste, es lo que tienen los muchachos en la escuela pendientes día tras día. Fíjate que toda la forma de vestir de ese género musical es lo que ellos quieren. O sea, el maestro hoy en día está en la escuela para que el muchacho vaya correctamente uniformado, el pantalón con su correa, con su uniforme. No, si tú lo descuidas, te tienen los pantalones aquí abajo y te van como quieras. ¿Fruto de qué? De lo que ellos están viendo allá afuera, el Estado no lo controla y los maestros lo estamos recibiendo en las escuelas. Claro, o sea que el maestro que está en las aulas está enfrentando una degradación social en primera instancia estructural, y que luego, bueno, dar ese contenido con muchachos que tienen problemas en la casa, donde, por ejemplo, microtráfico, barrio, todo eso. O sea que está en condiciones un tanto difíciles para que el contenido llegue y se eleve la educación del país y mejoremos en los indicadores. Totalmente de acuerdo. Y es que ha habido una desintegración del núcleo familiar en este país. El Estado no le ha interesado, no le ha importado. Fíjate que ahora mismo tenemos una generación de niños, de niñas,
recién, donde los embarazos o esos niños no están llegando al mundo fruto de un núcleo familiar, de una familia, un esposo, una esposa. Claro que hay, pero la mayoría de los casos, cuando tú ves esos hospitales públicos, te sale la muchacha fuera de que menor de edad o que fuera que joven, pero fácilmente te quedó embarazada en un teteo, en una fiesta, bajo los efectos de que del alcohol, de los vapes, de la droga en muchos casos. Y posiblemente donde en un teteo de eso, que esa niña, esa muchacha comenzó a las 8 de la noche y amaneció, posiblemente su relación no fue con uno, fue con dos, fue con tres, y quedó embarazada. Ahí viene el problema, que no se sabe ni siquiera de quién es el niño, bajo los efectos de todo eso, de todo lo que te mencioné. Y eso es lo que están haciendo. Madre soltera, no hay un papá. Entonces, eso es lo que nosotros estamos recibiendo, pero al Estado no le interesaba enfrentar eso, porque el Estado fomenta el teteo. Y yo te hago un ejemplo sencillo. Tú vas a las autoridades de aquí de Bonao, no funciona ninguna, salvo una o dos excepciones. Pero tú estás este proyecto muy bonito de un programa, de otro proyecto que tú tienes, y tú tocas la puerta de las autoridades. Mírame, muy difícil hasta que la vea una de ellas. Y muy difícil que te apoyen porque tú tienes interés en tu comunidad de fomentar un grupo cultural que yo qué. Muy difícil que las autoridades tú cuentes con un apoyo. Te va a ser difícil hasta comunicarte con ellos. Sin embargo, vino el promotor que te va a traer un reggaetonero de eso a Toquicha, a una fiesta donde ahí se va a hacer de todo y ahí va a haber de todo. Y en los afiches de la promoción, lo primero que tú ves son las autoridades apoyando. Fulano, tipo que lo que viene a cantar toda esta diablura, cortesía de, ahí te sale el diputado, que el senador, que... No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Claro. Esa es la sociedad que tenemos. Entonces, doble moral. Pero cuando la DP lucha, quiero traerlos. Hoy, por ejemplo, estamos en un proceso de lucha. Hubo una reunión en los distritos educativos. Los distritos convocaron a los padres, a las MAE. No lo convoca para nada. Los distritos ni saben quiénes son las MAE. Pero lo convocó. ¿Posiblemente para qué? Para querer decirle a los padres, miren, que la educación de sus hijos, que la ADP salgan ustedes como padres. Yo no dudo que mañana yo vea en algunos medios aquí, fruto de esa reunión que hubo, de que algunos padres, de que rechazando la lucha de ADP, que la educación de nuestros niños, mentira, los primeros violadores de la educación son las mismas autoridades de educación. O sea, lo manipulan, pero mucho de lo que tú ves de que como padre, mira, Dios... que no tenga la boca de chivo, como decimos. Te lo estoy diciendo ahora. No dudes que mañana tú ves escrito de sociedad de padres condenando los asuntos de ADP. Tú lo ves en algunos medios de aquí, principalmente los medios dominados por el oficialismo. De que hablan, la educación de los niños, que la ADP, que estamos qué sé yo qué, manipulado desde ellos. Pero los padres saben que el desorden grande lo tienen ellos en las escuelas. Y muchas sociedades de padres se le han revelado a ellos mismos. Porque los padres que saben cuando tienen que mandar hacia una escuela para limpiar, porque no hay personal. Los padres saben cuando van, cómo está cayendo la escuela. O sea, yo no creo que por más que ellos quieran manipularlo, los padres están claros lo que está sucediendo. Claro. Señores, estamos en una entrevista en exclusiva con el profesor Raúl Martínez, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional Bonao. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos. Amigos, estamos de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta.
Antes de continuar con la entrevista, vamos a externar unos saludos a las personas que nos están sintonizando en las diferentes plataformas de redes sociales. Tenemos a Sandoval, a Valentín Sandoval, Rolly López, Mofongo, Fiordalisa, Edu Manuel Martínez, Scarlen, Berenice. Es decir que las personas están siguiendo el contenido de Conexión Ciudadana, abordando temas cruciales y de interés para la población. Como decíamos antes de la pausa, tenemos una entrevista con el presidente de la seccional de la ADP en Bonao, el profesor Raúl Martínez. Profesor, finalmente, ¿cómo están las relaciones de la ADP con el minero? Mira, pues, como te dije anteriormente, nosotros cuando asumimos en noviembre pasado, lo primero que nos reunimos con los directores distritales aquí, y le dijimos, miren, estamos en todo el ánimo, en toda la disposición de juntos, que se le busque solución a la problemática. Pero, vuelvo y te reitero, cuando tú tienes políticos ahí dirigiendo, que no le importa lo que está sucediendo, pues difícilmente tú puedas tener. Obviamente siempre aclaramos, nada de las acciones de ADP es personal. O sea, cuando tú ves declaraciones, estamos que se ve atacando, a veces yo creen como que porque tú eres el director y yo hago todas estas declaraciones, es porque ya yo soy, no, en ningún momento. No es la persona, no es, sino el funcionario público. Es un derecho constitucional que tenemos como ciudadanos de las críticas, de denuncias y todo eso al funcionario público. Eso está en el artículo 22, el derecho que tenemos, derecho del ciudadano dominicano. Pero las relaciones en términos sindicato-distrito en este momento están en un punto muerto. No por nosotros, sino por las acciones de ellos. Nosotros hemos contabilizado más de 15 reuniones y le hemos planteado, mira, en esta etapa, porque nosotros estamos conscientes que hay situaciones que las soluciones son en corto, mediano y largo plazo. Hay cosas que yo sé que de hoy por mañana no están solucionadas, pero le hemos dicho, mira, vamos a trabajar en base a esto. Claro. Al tema crítico, sí que deben ser solucionados, que no esperan. Por ejemplo, tú sabías que al maestro, y ahí volvemos a otra de la violación al maestro como sujeto de derecho, el maestro se crea una condición de salud, se pone en manos de un médico, le hacen una cirugía, un tratamiento, a terapia, y ese médico especialista le da una licencia de 20, 25 días por todo eso. ¿Tú sabías que el ministerio obliga al maestro a pagar sustituto, estando en licencia médica, por enfermedad común? Pero la misma ley, en la orden departamental 43-2019, establece que el maestro no debe pagar sustitutos, sino que el MINER debe crear el Banco Nacional de Sustitutos, porque hay un dinero que a través de la CISARRI que le llega, pero además un 1% que le descuenta al maestro que parece el Banco Nacional. El MINER ha sido negligente, no lo ha hecho y se van por la tangente. Cuando el maestro bajo licencia, que le mande un sustituto al maestro pagándole encima de la operación, encima de la enfermedad común, encima de los medicamentos, encima de su licencia, tiene que pagar un sustituto. Nosotros hemos dicho, no, ustedes se equivocan. Hagan su banco de sustituto y cuando el maestro tiene licencia, no tiene que pagar sustituto. Simplemente, como dice la normativa, le envía al centro educativo, el centro educativo prepara el oficio, viene a recursos humanos del distrito, tramita la licencia y es el distrito educativo quien tiene que mandar el sustituto por el tiempo que el maestro esté bajo licencia por enfermedad común. Disculpe, profesor, tenemos una llamada en línea. ¿Quién nos llama y desde dónde? Se llama Adolfo Cerilla, aquí de Bonao. Saludos, Adolfo, gracias por tu sintonía. Cuéntanos. Tremendo líder tienen ahí, Raúl Martínez. Es un hombre que siempre ha luchado por la educación en Bonao. Gracias. Un hombre que siempre está atento y los maestros se están gastando un tremendo dirigente. Muchas gracias. Raúl, ha ido a una cuanta escuela y da pena. Como yo veo los baños, ejemplo, sin agua, deteriorado, una destrucción enorme, como los maestros van a un baño así, sin agua. Eso pasa en Caribe, eso pasa en Iberia, eso pasa aquí en Bonao, fue a la Manuel Ibar, ejemplo. Y eso es tremendo, eso es caótico. No sé, Dios mío, ¿qué educación es que van a dar? En esa forma yo creo que no hay educación. Yo creo que lo primero que
empezaría por tener buena higiene, un maestro, un niño. Sí, así yo no creo en ese tipo de educación que se está dando en esta parte en el país. Sí mismo es. Tremenda llamada. Sí, Adolfo Serí, residente en Bonao, ha resaltado la carrera y los esfuerzos de Raúl Martínez como presidente de la ADP para dignificar la vida de los maestros. No, y sabe las situaciones, pues me imagino que es un padre. Por eso yo te digo, es muy difícil que los distritos quieran. Claro, ¿quién te va a salir? Quizá los compañeritos que cobran botella. Pero es muy difícil porque los padres se han ido dando cuenta la penuria, como ese que llamó, la penuria que están pasando en los centros educativos. ¿Y por qué es que la ADP lucha? Es para que esas condiciones mejoren. Es que la ADP no lucha por los maestros, la ADP lucha por la educación, pero para que mejore la condición de maestros, pero de los estudiantes. Es para que se les garanticen escuelas con todas las condiciones, para que los estudiantes tengan un espacio, que el tiempo que van a estar ahí tengan todas las condiciones para estar. Esa es la lucha de ADP. Claro. Así que por más que yo quiera manipular, creo que le cogió tarde a los distritos. Profesor Raúl Martínez, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y de externar sus puntos, sus juicios y criterios en torno a la calidad de la educación en la República Dominicana y además de eso las luchas de reivindicación hacia mejores condiciones laborales de los maestros, no solamente de Bonao, también de la República Dominicana. Muchas gracias, profesor. Señores, vamos a ir a una pausa comercial y recuerde que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta.
2024, la cantidad de dinero por concepto de remesa a la República Dominicana ascendió a 10.750 millones de dólares. Eso es una locura. Estamos hablando de que por concepto de remesa, que es uno de los sectores que más aporta a las divisas, a los dólares que llegan al país. Pero más allá de esta cifra, tendremos que ver el impacto que esto genera en el consumo en la República Dominicana. Si bien es sabido, los salarios en el país son bajos. Hay personas que pueden devengar un salario bajo, pero pueden tener familiares en el exterior y que le envían dinero, y eso permite amortiguar el costo de la vida, el costo de la canasta básica familiar. Por vía de consecuencia, una persona puede estar cobrando 10,000 pesos, 5,000, etcétera. Pero sin embargo, por concepto de remesa, por concepto de ese envío, eso logra aliviar la carga económica o la carga de servicios públicos como luz, agua, entre otros. Es decir, que las remesas generan un impacto positivo en la economía dominicana, en la dinámica del consumo. Ahora bien, un dato muy interesante sobre las remesas es que más del 80% de esas remesas que llegan al país son procedentes de los Estados Unidos, y ya el 20% se divide entre España, Italia, Haití y otros países. ¿Qué revela eso? O sea, hay una dependencia casi total a la dinámica económica de los Estados Unidos. Es decir, que eso indica que no le conviene al país, y pienso que las autoridades, históricamente, cuando me refiero a autoridad, me refiero a los gobiernos que hemos tenido de los diferentes partidos políticos, han priorizado las relaciones con Estados Unidos. Casi 3 millones de dominicanos aportando anualmente casi 11,000 millones de dólares, que no fue producto del trabajo aquí, sino de personas que han migrado, que han salido del país con perspectivas sociales de mejorar sus condiciones materiales de existencia, además de la de sus familiares, y aportan no un granito de arena, es que esos casi 11,000 millones de dólares que recibimos anualmente dinamizan la economía, dinamizan, o sea, la persona tiene más acceso al consumo. Y por ejemplo, por evidencia empírica, usted va a notar que muchos sectores populares en barrios, por concepto de las remesas, por la cantidad que hemos mencionado, casi 11,000 millones de dólares, hay espacios donde se construyen casas buenas. Está en un barrio, conoce la dinámica de una casa buena, que quizá el promedio de las personas que viven ahí no la tienen. También se construyen edificios, es decir, que la remesa genera un impacto en la actividad económica de tal forma que, bueno, se va a hacer un edificio, eso va a permitir que personas trabajen, plomeros, ayudantes, es decir, genera un círculo virtuoso en la economía. Es decir, que las remesas tienen un impacto, genera un efecto dominó positivo en su dinamismo. A propósito de eso, el mismo Banco Central de la República Dominicana estima que para este año, para el año 2025, las remesas asciendan a 11,000 millones de dólares. Claro, eso va a depender en función de cómo esté el ciclo de la economía de los Estados Unidos, cómo esté la tasa de desempleo, etcétera. Dentro de los trabajos que más realizan los dominicanos en Estados Unidos y que envían remesas al país, se encuentran la manufactura, servicios, sobre todo en espacios de bodega, ¿verdad? En la comercialización minorista. Tenemos una llamada, señor director. No. Entonces, esas son las actividades agrícolas también, en menor medida, donde se desarrollan los dominicanos, y con ese esfuerzo laboral envían dinero a la República Dominicana. Si extrapolamos eso
al presente año, según las estimaciones de enero a febrero del año 2025, ya hay un promedio de 1.800 millones de dólares que han llegado al país. El costo personal de las personas que se van de la República Dominicana en busca de mejores condiciones de vida y que trabajan casi 24/7 por un mejor espacio, ese dinero tiene un costo personal y familiar que es indescriptible, porque la gente se va y el núcleo familiar queda fracturado parcialmente o casi totalmente, porque la persona se va, sea padre, madre, hijo, y eso genera en primera instancia distorsiones en la familia, porque el núcleo queda fragmentado y queda relativamente roto. O sea, que detrás de esa cifra hay realidades humanas, familiares, que son dignas de repasar, de mirar. Hemos planteado desde ya que las remesas tienen un impacto positivo en la dinámica económica, es decir, tiene un impacto positivo en el consumo, es decir, una persona recibe más dinero de, por ejemplo, de un sueldo que tenga, porque sería como un sueldo adicional, pues eso aumenta el consumo de las personas en bienes y servicios. Eso permite también la activación económica a través de construcción de casas, de edificios, etcétera. También esto permite una mayor estabilidad financiera de las familias, es decir, ese ingreso adicional que no ha sido trabajado, sino que alguien lo envió, eso genera un impacto positivo. También de que a corto y hasta casi largo plazo, esto permite una reducción en los niveles de pobreza, porque las políticas sociales en el país todavía no, o sea, el modelo de política social en la República Dominicana era, como diría alguien, la política social históricamente ha sido un freezer de pobre, es decir, no permite que la gente experimente la movilidad social. O sea que las remesas, por un lado, pueden jugar un rol de mayor movilidad social y de reducción de la tasa de pobreza. Ahora bien, hemos planteado aspectos positivos de las remesas en la República Dominicana, desde el aumento del consumo, inversiones estratégicas como inversiones inmobiliarias, con la construcción de casas, de edificios o defecto en negocios, en unidades productivas, pero también hay desventajas y vamos a analizarlo. Por ejemplo, esa dependencia económica, esos más de 10.500 millones de dólares que recibimos al año, también genera ciertos lazos de dependencia. Una persona que recibe un ingreso adicional y dice, yo no tengo que trabajar porque está mandando un dinerito. Eso también puede crear distorsiones para que la persona nunca se inserte al mercado laboral. También algunos economistas estiman que con ese aumento de dinero que reciben familias, esto puede generar un efecto dominó en la inflación por la demanda de bienes y servicios en la República Dominicana. Entonces, a mi modo de ver, independientemente de que sea beneficioso a corto plazo, yo pienso que hay que seguir no solamente felicitando, sino crear espacio para que los dominicanos en el exterior puedan seguir desarrollándose y sigan enviando dinero, pero no podemos caer en el círculo de depender de esos 11.000 millones, esos casi 11.000 millones de dólares anuales a la economía. ¿Por qué? Por X o Y razón, hay una disminución en ese envío de dinero. Y si continuamos y perpetuamos ese modelo celebrando eso, que está muy bien porque muchas familias alivian su carga económica aquí en el país, pero a largo plazo no es sostenible, no es un modelo sostenible, no es para celebrarlo como una cifra oficial, porque no ha sido producto del trabajo aquí en el país. A largo plazo entiendo que se deben crear mejores condiciones laborales para que las personas puedan trabajar aquí, puedan desarrollarse
y que bueno, y que la visión de sándwich, de picapollo, de arroz con huevo quede sepultado y que de una vez y por todas se pueda pensar en un país de clases medias. Entonces pienso que el modelo de seguir dependiendo de remesa frente a fluctuaciones económicas, frente a cambios que se pueden dar incluso en la economía de Estados Unidos, porque el 80% de las remesas que recibe la República Dominicana viene en Estados Unidos. O sea, insisto, no podemos seguir dependiendo de ese modelo, porque a largo plazo no es favorable. Hay que crear desarrollo, hay que crear las condiciones para que el país se siga desarrollando. Entonces, señores, no sé si tenemos alguna llamada en línea de alguien que nos esté sintonizando, de las personas que nos estén sintonizando. Estamos abordando este tema fundamental de las remesas en República Dominicana, impulso al desarrollo o dependencia. Hemos planteado que por un lado beneficia porque activa el consumo, activa la inversión, activa la dinámica económica de los agentes económicos en nuestro país, pero por otro lado genera dependencia o un círculo vicioso que no conviene mucho a largo plazo. Señores, hemos llegado al final de este programa Conexión Ciudadana. Tenemos una llamada. Casi vamos a finalizar, pero ¿quién nos habla y desde dónde? Le habla María Elena desde Caribe. Ah, María Elena desde Caribe. Cuéntenos. Sí. Para hablarle un poquito ahí sobre el tema que usted está hablando, sobre sobre las remesas. ¿Qué piensa usted esa dependencia de las remesas? Por un lado es bueno, pero por otro disminuye lo que es la economía de aquí también, porque las personas se abasan mucho a recibir esos beneficios y a la vez como que dependen mucho de eso y dejan de trabajar. O sea, no piensan en un futuro más, o sea, no, ¿cómo le digo? O sea, usted entiende que como que esas remesas funcionan como una tarjetica de esas que dan del gobierno y casi siempre la gente se queda igual. Posiblemente puede ser así. Sí. Posiblemente puede ser así, pero no es sostenible porque eso no, como estamos o sea, la calidad de vida que tenemos no nos ayuda. O sea, no lo veo como algo que tenga sostenibilidad, no lo veo como que tenga avance. Entonces, es bueno, como usted dice, que crean algo que las personas puedan trabajar, desarrollarse, puedan tener sus negocios y así. Eso es lo que más o menos yo entiendo por esa parte. Bueno, muchas gracias, Elena, por tu comentario en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Elena es una fiel oyente de este espacio, Conexión Ciudadana, y ha planteado en torno al tema que hemos abordado sobre las remesas, si impulsan el desarrollo o la dependencia, y ella entiende que por un lado, como la calidad de vida no es muy buena, ese ingreso extra permite que la persona esté en mejores condiciones y que hay que activar actividades, políticas públicas para que las personas puedan crecer en territorio nacional. Señor director, tenemos otra llamada en línea. Tenemos otra llamada sobre este tema que estamos tocando, sobre las remesas en República Dominicana, impulso al desarrollo o dependencia. ¿Qué piensa usted? ¿Impulsan o no las remesas el desarrollo de la República Dominicana? Hemos planteado que por un lado las remesas activan la inversión, activan el consumo de las personas, alivia la carga de la pobreza y que genera un efecto positivo en la economía, pero hay peligros en torno
a la dependencia. Señores, gracias por su sintonía. Varias personas se han ido conectando a nuestra plataforma de redes sociales. Adolfo Serí, Scarlen, Berenice, Sandoval, Eddie, Mofongo RD, quienes más se han ido conectando, David Tolentino, Leo Vargas, Roelis López, Félix. Es decir que hemos contado con una fiel sintonía desde Bonao, provincia de Monseñor Noel, el Gran Santo Domingo, Santiago. Es decir que a través de la magia de las redes sociales estamos llegando a tus hogares. Recuerda que en Conexión Ciudadana tu voz cuenta. Señores, ahora sí hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecido por tu fiel sintonía. Recuerda que en Conexión Ciudadana abordamos temas de interés y siempre tenemos un momento con el pueblo a través de las llamadas donde las personas expresan sus juicios y criterios, porque esto no es unilateral. No solamente hablo yo, también tú tienes voz. Nos vamos a ver en una próxima ocasión. Recuerda que en Conexión Ciudadana todos cuentan. Nos vemos en una próxima entrega.